Bienvenidos al vídeo 18 del curso de estadística para mayores de 25 años, que hoy tratará sobre la varianza y la desviación típica estándar. Seguimos estando en el tema 1, por lo tanto, estadística unidimensional. Vamos a intentar trabajar el tema de la varianza y la desviación típica estándar con el ejemplo que ya utilizamos en el vídeo 17 cuando hablábamos de desviación media. Si lo recordáis, teníamos 5 excursionistas que iban de excursión y a lo largo de la mañana habían recorrido el primero 10 kilómetros, el de los pantalones marrones, el de los pantalones verdes 6 kilómetros, el de los pantalones negros 5 kilómetros y el de los pantalones rojos y el de los pantalones azules solo habían recorrido 2 kilómetros. Habíamos calculado cuál era la media, es decir, la media de kilómetros que habían recorrido estos 5 excursionistas, y nos salía que eran 5 kilómetros. Bien, decíamos que llegado el mediodía les entró hambre y se habían dejado los bocadillos. Entonces llamaron a Eli Globo para que les trajera bocadillos. Es una compañía de helicópteros que lleva bocadillos. Y entonces les dejó el bocadillo, pero solo dejó los bocadillos en el punto 5, en el kilómetro 5. Y entonces calculábamos cuáles eran las distancias que tenían que recorrer cada uno de los excursionistas para llegar a los bocadillos. El de pantalón marrón tenía que recorrer 5 kilómetros. Lo hacíamos esto con la resta de la posición del excursionista menos la posición de los bocadillos. En este caso, 10 kilómetros menos 5 kilómetros, quedaba 5 kilómetros. Para el de los pantalones verdes ocurría 3/4 de lo mismo. 6, que es su posición, menos 5, que es la posición de los bocadillos, daba 1 kilómetro a recorrer. Para el negro no había ningún problema, porque estaba justamente donde los bocadillos, no tenía que recorrer nada. Para el de pantalón azul, que había recorrido solo 2 kilómetros, le faltaban todavía 3 para llegar a los bocadillos. Pero si nos fijamos, si lo hacemos con la resta, en este caso habría que hacer la distancia era 2, que son los kilómetros que ha recorrido, menos 5, que es donde están los bocadillos, 2 menos 5, daba no 3, sino menos 3. Y para el rojo exactamente lo mismo, no eran 3 kilómetros, sino menos 3 kilómetros. Entonces nos planteábamos cómo podíamos hacer para calcular la media del espacio de la distancia que habían recorrido solo al mediodía para ir a buscar los bocadillos. Las distancias eran las que tenemos por aquí: menos 3 el azul, menos 3 el rojo, 0 el negro, 1 el verde y 5 el marrón. Si sumamos estas distancias, aquí menos 3, 0, 1, 5, y dividimos por 5, esto da 0. Por lo tanto, aquí está fallando algo, porque no puede ser, si todos han recorrido, hay uno que no, pero todos han recorrido una distancia, lo que no puede ser es que la media sea 0. Entonces vimos que el problema venía de estos números negativos, de este menos 3 y de menos 3. ¿Qué teníamos que hacer? Habíamos planteado 2 estrategias para positivar estos números. La primera estrategia era la del valor absoluto, que consiste simplemente en cambiar el signo menos por más, y si es un más no se lo cambia. Es un operador matemático que convierte los negativos en positivos y los positivos los deja positivos. Decíamos que el valor absoluto de menos 3 es 3, el de más 3 es 3, que 5 menos 3 es 2, que el valor absoluto de 3 menos 5, que tendría que dar menos 2, como lo positivamos, da 2. Es decir, cualquier resta, estén en el orden que estén los operandos, siempre dará positivo. La otra estrategia era elevar al cuadrado. Decíamos que si cogemos un número negativo, lo elevamos al cuadrado, da positivo, y si cogemos un positivo y lo elevamos al cuadrado, da positivo también. Veamos por qué. En este caso, por ejemplo, tenemos menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, para elevarlo al cuadrado hay que elevar tanto el signo como el número. Por lo tanto, menos por menos, más, 3 por 3, 9, daba 9. Más 3 al cuadrado es más por más, 3 por 3, 9, también da 9. Y la resta, por ejemplo, esta resta, 5 menos 3, que da 2, al cuadrado 4, pero la resta al revés, 3 menos 5, que da menos 2, al elevarlo al cuadrado, menos por menos más, y 2 por 2, 4.
En definitiva, cualquier resta, estén en el orden que estén los operandos, si la elevamos al cuadrado va a dar positivo. Sin embargo, hay un pequeño problema cuando hacemos el cuadrado, ya lo comentamos el otro día en el vídeo 17, y es que el número aumenta. Fijaos que aquí el menos 3 se ha convertido en un más 3, ha cambiado el signo, pero el número se ha quedado, y en cambio aquí el menos 3 se ha convertido en un más, que nos va bien, pero 9. Por lo tanto, se nos ha aumentado el número, se nos ha multiplicado. Por lo tanto, en algún momento habrá que rebajar este aumento de que ha sufrido el número. ¿Cómo? Haciendo una raíz cuadrada. Decíamos que si trabajábamos con valor absoluto, lo que conseguíamos era la distancia de los, vamos a ponerlo con el ejemplo, la distancia que han recorrido los excursionistas para llegar al bocadillo en media, es decir, su media era la desviación media. En cambio decíamos que si la media de las distancias que han recorrido los excursionistas para llegar al bocadillo al elevar al cuadrado, llegaba, y luego hacer la raíz cuadrada, elevar al cuadrado y luego raíz cuadrada, lo que obteníamos era la varianza y después la desviación típica estándar. Es decir, cada estrategia nos lleva a un parámetro estadístico diferente. Bien, hoy vamos a tratar solo el segundo, al elevar al cuadrado, qué resultados, qué parámetros obtenemos, y este serán la varianza y la desviación típica estándar. Volvamos a nuestros excursionistas y veamos lo que ocurre. Si nosotros utilizamos, en lugar de la resta a secas o la resta con valor absoluto para calcular la distancia, utilizamos la operación xy, es decir, la posición actual, menos x barra, es decir, la media, menos 5 en este caso, fijaos y lo elevamos al cuadrado, fijaos que el excursionista marrón será 10 menos 5 elevado al cuadrado, esto es 5 al cuadrado, 25. Por lo tanto, la distancia esta especial que hemos calculado ahora, que no será la real, será de momento elevada al cuadrado, dará 25. El del excursionista verde será 6 menos 5 al cuadrado, será 1 al cuadrado, que es 1. El del 0, 0 al cuadrado da 0, no hay problema. Y estos serán 2 menos 5 menos 3, pero menos 3 al cuadrado da 9. Y este lo mismo, el rojo exactamente lo mismo, menos 3 al cuadrado, 9. Por lo tanto, ahora, si tomamos estas distancias, vamos a llamarles cuadráticas, si tomamos estas distancias y buscamos su media, fijaos, las distancias serían esta, 9 del azul, 9 del rojo, 0 del negro, 1 del verde y 25 del marrón. Si hacemos la media de esto, con esta fórmula, sumando las restas, nos dará lo siguiente, nos dará 9 del excursionista azul, 9 del rojo, 0 del negro, 1 del excursionista verde y 25 del excursionista marrón. Si eso lo dividimos por 5, obtenemos 8,8. Esta sería una especie de media, porque recordad que tenemos cosas al cuadrado y que nos han aumentado los números. Bien, ¿qué fórmula hemos utilizado? Esta con este sigma cuadrado. A este sigma cuadrado se le llama varianza. Y además hay que decir que esto siempre va a dar mayor que 0, puesto que arriba, en la parte de arriba de esta fracción, todo es positivo, los cuadrados siempre son positivos, y la parte de abajo, la n, siempre es positiva porque es el número de veces que ocurre una cosa, nunca puede ser negativo esto. Bien, pues tenemos por lo tanto aquí lo que acabamos de calcular es un valor de la varianza para datos desagregados. Os quiero recordar que los datos originales eran 10 kilómetros recorrido por el excursionista de pantalón marrón, 6 por el de pantalón verde, 5 por el de pantalón negro, 2 por el de pantalón azul y 2 por el de pantalón rojo. Estos eran las X originales. Pues esta distribución de datos desagregados, lo podríamos escribir así: 2, 2, 5 del excursionista de pantalón negro, 6 del excursionista de pantalón verde y 10 del excursionista de los pantalones marrones. Estas serían nuestras X y originales, por lo tanto estaríamos en el caso de datos desagregados. Vamos a ver ahora qué fórmulas aplicaríamos en general, y vamos a hablar también de la desviación típica estándar. Ya hemos hablado de la varianza, vamos a hablar de la desviación típica estándar también. Vamos a ver qué fórmula utilizamos para calcular la varianza y la desviación típica estándar. Primero entendamos qué es la desviación típica estándar. La desviación típica estándar es
la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tenemos la varianza, si le hacemos una raíz cuadrada, obtendremos la desviación típica estándar. Es importante entender que la desviación típica estándar siempre va a dar positivo o cero, nunca puede ser negativo, nunca. Eso quiere decir que si nos sale una desviación típica de -3, hay que mirar dónde nos hemos equivocado porque no puede ser negativa. Bien, veamos las fórmulas. Las fórmulas, tal y como lo hemos calculado antes, teníamos esta fórmula de aquí para calcular la varianza, pero haciendo algún arreglo matemático se puede conseguir esta fórmula de aquí, que es la que nosotros vamos a utilizar porque es más sencilla. Para la desviación típica estándar, pues simplemente hay que hacer una raíz cuadrada a esta fórmula de aquí, que es esta raíz cuadrada de aquí, o hay que hacer una raíz cuadrada a esta de aquí, que es esta raíz cuadrada de aquí. Nosotros utilizaremos esta segunda porque es una fórmula más sencilla de trabajar. Veamos qué ocurre cuando los datos están agregados. Fijaos que estas dos fórmulas que hemos escrito aquí eran la que hemos utilizado para datos desagregados en el ejemplo anterior. Vamos a ver la varianza y la desviación típica estándar cuando tenemos datos agregados o agrupados en intervalos. Aquí aparece un nuevo factor que ya nos apareció antes en la desviación media, que es esta NI. Hay que multiplicar por NI. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta las frecuencias. Por lo tanto, la fórmula de la varianza ahora varía un poco y es esta, simplemente se ha añadido esta NI, o en la fórmula, digamos, simplificada, aparece esto de aquí. Simplificada no quiere decir que el resultado sea diferente, el resultado es el mismo. Las fórmulas son completamente equivalentes, Y para calcular la desviación típica estándar, pues esta fórmula es, fijaos, la misma que esta, solo que hay una NI aquí, y esta es igual que esta, solo que hay una NI aquí. Para datos, por lo tanto, agrupados o agregados, siempre se va a añadir una NI. Bien, veamos dos ejemplos que nos van a mostrar cómo se calculan la varianza y la desviación típica con datos primero agregados y luego agrupados. Imaginemos este ejemplo 37, que en una isla griega, durante los 80 días de temporada alta, llegan entre 1 y 4 aviones diarios. Alguien lo anota en un cuaderno, los vuelos son tantos, y esta es la tabla que nos proporcionan. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esta tabla? Que hay 52 días en que solo llega un avión. Hay 19 días en los que llevan 2 aviones. Hay 6 días en los que llegan 3 aviones y 3 días en los que llegan 4 aviones. Total, 80 días. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan cuál es la varianza del número de vuelos diarios y cuál es la desviación típica estándar del número de aviones diarios. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacemos esto. En primer lugar, tenemos aquí nuestra tabla, los datos que nos han dado, y sabemos que al tratarse de una distribución de datos agregados, aquí va a aparecer esta NI en la fórmula de la varianza. Bien, vamos a verlo. ¿Qué hacemos a continuación? Pues a continuación simplemente vemos que aquí hay una media al cuadrado, por lo tanto habrá que calcular la media, si no, no podemos empezar. Vamos a calcular la media con la fórmula de la media para datos agregados, que es esta, y esto pues significará que para cada fila hemos de multiplicar xi por ni. Lo hacemos y nos da estos valores xi, por ejemplo para la primera fila, por ni, 1 por 52, 52. Para la segunda fila, xi, que es 2, por ni, que es 19, da 38. Este de aquí. Y así sucesivamente nos daría 18, 12 y el primero que lo he dicho antes, 52. Aquí nos dice que hay que sumar, sumamos da 120, y luego nos dice que hay que dividir lo que hemos hecho por n, por esta n de aquí, que recordamos que la n es el 80. N es 80, por lo tanto la división nos va a dar 120 entre 80, 1,5. Pero además aquí aparece un cuadrado, por lo tanto tenemos que calcular la media al cuadrado. 1,5 al cuadrado da 2,25. Ya estamos en condiciones de aplicar la fórmula de la varianza. Pero cuidado, ¿en qué orden? Bien, empezaremos por el cuadrado. Siempre recordad que se empieza por paréntesis, en este caso no hay ninguno. Los valores absolutos se comportan como paréntesis, pero en este caso no hay ni tan solo valor absoluto. ¿Qué viene a continuación?
cuadrados, que viene a continuación, multiplicaciones y divisiones, y luego sumas y restas. Por lo tanto, empezamos por el cuadrado. Vamos a hacer una columna nueva y calculamos todos los cuadrados de las x, las xy. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Y 4 al cuadrado, 16. Bien, ya tenemos los cuadrados. ¿Qué toca hacer ahora? Multiplicar por ni. Por lo tanto, en los cuadrados que acabamos de calcular, multiplicarlos por ni. Por lo tanto, 52 por 1, ¿cuánto dará 52? Vamos a ponerlo en una columna nueva. Aquí lo tenemos. 19 por 4, 76. Y así sucesivamente nos dará 54 y 48 para la tercera y cuarta fila. Bien, ¿qué nos dice que hay que hacer a continuación? Sumar. Hay que sumar todos estos valores. Los sumamos y da 130. Perfecto. Y a continuación ya tenemos que salir de la tabla. Fijaos, esto es importante. Un sumatorio normalmente acaba la tabla. Ya no utilizaremos más la tabla, porque la tabla es para hacer las cosas por filas. Cuando hacemos un sumatorio, sumamos los valores de toda la fila para una columna concreta, en este caso para esta. Y se acabó la tabla, porque ahora lo que nos interesa, la tabla la hemos hecho para calcular este valor. Y antes este valor de aquí. Pero ya está. Por lo tanto, ya no hay más tabla. Vamos a aplicar esta fórmula aquí abajo. Aquí la tenemos, y vamos a dividir por n. Dividimos por n y nos da 230 entre 80. Y aún hay que restar la media al cuadrado, que es 2,25. Si hacemos esta operación, esto nos va a dar 0,625. Esta es la varianza. Unidades de la varianza, ya que estamos. Las unidades de la varianza no son las mismas que la x. Así como en casi todos los parámetros de estadística unidimensional, las unidades de los parámetros son iguales que las de la x, hay dos en los que no se cumple esta condición. Uno de ellos es la varianza. La varianza, en este caso estamos hablando de número de aviones, la varianza no son número de aviones. Sería el número de aviones al cuadrado, pero esto es otra historia. Vamos a hacer ahora la desviación típica estándar. Para calcular la desviación típica estándar, lo único que hay que hacer es coger la sigma cuadrado, es decir, la varianza que nos ha salido, y hacerle una raíz cuadrada. Si lo hacemos, será raíz cuadrada de 0,625 y esto nos dará 0,791. Esta será la desviación típica estándar. Y esta sí que tiene unidades de la x otra vez. Estas serán aviones diarios. Muy bien, estos son los resultados y así se calcula la desviación típica estándar y la varianza para datos agregados. Vamos a ver cómo se calcula en el caso en que tengamos datos agrupados en intervalos. Bien, imaginemos un problema como este. Tenemos un pescador que pesca langostas y cada día anota cuántas langostas pesca. Como hay muchos números, puede pescar desde 0 o desde 1 hasta 20 cada día, serían 20 líneas, esto no puede ser, por lo tanto los agrupamos en intervalos y los agrupamos en los intervalos que nos salen aquí. ¿Qué quiere decir esta tabla? En estos 200 días en los que sale a la mar, él dice que 45 días pesca entre 0 y 5 langostas, que durante 82 días de estos 200 coge entre 5 y 10 langostas, que 55 días coge entre 10 y 15 y que 18 días coge entre 15 y 20. Aquí tenemos la suma de los 200 días y nos preguntan cuál es la varianza de las langostas diarias y cuál es la desviación típica estándar de langostas pescadas diariamente. Bien, en este caso, fijaos, vamos a ver cómo se hacen los cálculos. Reproducimos aquí la tabla. He dejado aquí un espacio y ya veremos por qué. Si nosotros miramos la fórmula, vemos que aquí nos aparece una xy. Y aquí nos aparece una x barra cuadrado y no tenemos ninguna de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque en los intervalos no hay una x concreta, sino un rango de x, una gran cantidad de x, bueno, en este caso 5, 5 x diferentes, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál de ellas es la buena? Pues recordad que utilizamos la marca. Este valor de aquí es la marca. ¿Cómo es la marca? Si no nos dicen nada, tenemos que coger el valor medio
y eso es lo que hacemos. Entre 0 y 5 el valor medio es 2,5, entre 5 y 10 7,5, entre 10 y 15 12,5 y entre 15 y 20 17,5. Por lo tanto, ya tenemos un valor de x que será el que vamos a poner aquí cuando nos lo pregunten, ¿eh? Y todavía habrá que calcular la media y elevarla al cuadrado. Calculamos la media como hemos hecho antes con la fórmula de la media para datos agrupados en intervalos. Para ello tenemos que crear una columna nueva, aquí la tenemos, en que multiplicamos xi, que es la marca, por ni para cada fila. 112,5, 61,5, 687,5, 315 y sumamos todo esto y da 1730. Lo dividimos por n, que es 200, y obtenemos que la media es 8,65 langostas al día. Este pescador de media pesca 8,65 langostas. Elevamos esto al cuadrado y da 74,8225. Por lo tanto, ahora ya tenemos todos los datos para aplicar la fórmula de la desviación, primero de la varianza y después de la desviación típica estándar. ¿Pero por dónde empezamos? Pues como antes, vamos a empezar por xi al cuadrado, puesto que los cuadrados son las primeras operaciones que se hacen. Aquí tenemos xi al cuadrado, que consiste simplemente en coger este 2,5 y elevarlo al cuadrado, da 6,25. 7,5 al cuadrado, 56,25. Y así también para el tercero, 156,25 y para el cuarto, 306,25. Todavía no tenemos que sumar. Primero hay que multiplicar la xi cuadrado por la ni. Vamos a hacer una columna nueva, que será esta. ¿Qué cogeremos? Pues esta xi al cuadrado, cada fila, y multiplicaremos por cada ni. 45 por 6,25 da 281,25. Si multiplicamos 82 por 56,25 nos dará 4.612,5. El siguiente nos dará 8.593,75 y el siguiente nos dará 5.512,5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener? Pues si sumamos todos estos valores da 19.000. Si ahora aplicamos ya, hemos convertido toda la tabla en el valor que nos interesaba, en este 19.000, ahora lo que tenemos que hacer es dividir este 19.000, que es todo esto de arriba, por la n, que es 200, es esta de aquí. Entonces 19.000 entre 200 dará lo que dé. Si le restamos 74,823, he redondeado un poco esto. Si le restamos este valor de x barra al cuadrado, esto dará 20,178. Este es el valor de la varianza. Y si ahora le hacemos la raíz cuadrada a este valor, a este 20,178, nos dará 4,492. Y este es el valor de la desviación típica estándar en un caso de datos agrupados en intervalos. Y bien, aquí acaba este vídeo. En la descripción, como siempre, os voy a dejar enunciados de problemas y también os voy a dejar ejercicios de teoría que están relacionados con este contenido y tendríais que intentar resolverlos. Cuanto más, mejor. También os dejo el correo electrónico donde podéis contactar conmigo para hacer sugerencias, valorar este curso, resolver dudas, pedir información, lo que queráis. Nos vemos en el vídeo siguiente, que ya será el vídeo número 19 y que hablará de el coeficiente de variación. Saludos.